es productor de televisión del Politécnico Jaime Sasa Cadaví y es magíster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación de la Universidad Autónoma de Madrid. Alejo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias. Vamos a dar inicio. De entrada, hablemos del título, que es Cultura Visual y Violencia contra la Mujer Migrante. Digamos que esto parece muy salido de la temática del evento, de Divergente. No parece tan divergente, pero como el título es tan raro a los demás, tan diferente a los demás, el divergente soy yo entonces. Este título da la sensación de que es algo muy teórico, pero yo no lo voy a abordar de esa manera. Digamos que tiene este nombre es porque terminan siendo las bases para lo que les terminaré contando, que es el proceso de creación de un par de productos que surgen a partir de una investigación. En este caso no tenemos una investigación-creación, pero sí tenemos una creación a partir de una investigación. Entonces, les cuento primero cómo surge el proyecto y cómo surge, digamos, la temática para esta ponencia. Esta ponencia, digamos que es una leve parte de un proyecto mucho más grande que implica el trabajo de un grupo de investigadores que incluye la participación de la Universidad de Antioquia, la participación de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Remington. Y de la Remington hay dos facultades, que es la Facultad de Derecho y nuestra facultad, que es la Facultad de Diseño. El proyecto, obviamente, es un proyecto grande, hay muchas personas involucradas, un trabajo, digamos, amplio, y lleva o toma 2 años de ejecución. El proyecto, como lo pueden ver acá en la presentación, en realidad tiene como nombre La mujer migrante y las violencias de género. El caso de mujeres venezolanas en la ciudad de Medellín, Colombia, entre 2017 y 2020. Obviamente hay unos casos específicos, unas fechas específicas, está bien delimitado, y a partir de este proyecto, obviamente, surgen, digamos, unas posibilidades, en este caso creativas y comunicativas, donde esa necesidad o esa posibilidad me da a mí la oportunidad de ingresar al equipo de trabajo. Vale la pena acá detenerme por un instante y decir que nosotros como creativos, seamos diseñadores, comunicadores o artistas, obviamente tenemos unas líneas de investigación y unas metodologías o unos métodos que se distancian considerablemente de los tradicionales, de los de las ciencias sociales y de los de las ciencias exactas, pero eso no implica que no podamos trabajar interdisciplinariamente. Digamos que este proyecto, voy a hablar del proyecto para dar contexto y luego les hablaré de un par de creaciones que surgen a partir de la temática y de los resultados. Entonces, como problema evidentemente se encuentra que hay una fuerte migración, una llegada masiva de venezolanos a la ciudad. Obviamente hay muchas mujeres y esa migración se da porque en su país de origen empieza a marcarse considerablemente la desigualdad, la exclusión, la pobreza, el desempleo y la violencia. Eso no suena tan diferente a lo que vivimos en Colombia, pero de una u otra manera Colombia termina siendo una mejor opción que lo que ya tenían. El llegar acá y enfrentarse a ese nuevo mundo, a esa nueva vida, también las pone en unas condiciones vulnerables y en unas situaciones y en unas, digámoslo, dinámicas que las violentan. No necesariamente quiere decir que sean nuevas,
algunas sí se dan, sí son nuevas, se da por el ser migrantes, por el ser venezolanas, y las otras simplemente se dan porque se trasladan de su país de origen a este. Entonces, acá obviamente hay un enfoque de género y como se logra identificar, es necesario una política pública que reconozca eso y que trabaje en pro de esas personas que están siendo vulneradas. Se logra identificar que casi el 50% de las mujeres migrantes sufren o han sufrido casos de violencia, sin importar, acá no estamos hablando todavía de condición social o de ciertas características específicas que terminan delimitando luego el público con el cual se trabaja. Bueno, se logra identificar también que no son discriminadas simplemente por ser mujeres y por ser migrantes, ya la condición social también puede obviamente convertirse en otro factor que termina, digamos, enriqueciendo o agregándose, mejor, a esas situaciones o a esos casos de violencia o de discriminación. El objetivo, obviamente, de este proyecto estaba en analizar esa situación, ese contexto, esas, digámoslo, tipologías y esas condiciones. Hay un programa de la Universidad de Antioquia que se llama Programa de Protección Internacional. Este programa es el que ha estado acogiendo a las personas con las cuales nosotros trabajamos y obviamente es desde ahí, desde donde está saliendo, digamos, la información con la cual estamos trabajando. Entre los objetivos específicos, obviamente, era identificar ese proceso de migración, reconocerlo, mirar cuáles eran las variaciones, cuáles eran los sitios comunes, los espacios comunes, los escenarios comunes, identificar esas tipologías, esos actores, esas situaciones y obviamente lograr encontrar el mecanismo para que las instituciones y las entidades estatales puedan obviamente trabajar de la mano con otras organizaciones sociales o en este caso con lo que está haciendo la Universidad de Antioquia con su centro de apoyo. Ese acercamiento a toda esta información, a todo lo que va surgiendo, a todo lo que se va identificando, tiene obviamente unos referentes teóricos que son el enfoque de género, el feminismo, la violencia de género, que inicialmente reconocía solo la violencia contra la mujer, pero que ha ido evolucionando y ya se reconoce como violencia de género, que ya no está simplemente, digamos, haciendo énfasis en el femenino. Como metodología había evidentemente una fase inicial de exploración donde se miraba qué había relacionado con la temática para luego pasar a la fase de focalización donde ya hay ya un trabajo de acercamiento con las personas afectadas, en este caso con las mujeres que manifestaban haber sido víctimas de estas situaciones. Y luego se pasa a la fase de profundización, donde ya hay un análisis y hay unas reflexiones a partir de esa información que se va descubriendo, identificando. Entonces ahora sí llegamos a la parte, digamos, que me corresponde a mí, ya en sentido estricto dentro del proyecto, que es a partir de este proyecto, de lo que este proyecto sugiere conceptualmente, de sus referentes e incluso de sus resultados, trabajar en unos productos de creación. En este caso ya empezamos a acercarnos a lo que como creadores, seamos diseñadores, artistas o comunicadores, digamos, tenemos al alcance. Esta no es una investigación-creación, repito, no se investigó para crear, pero a partir de la investigación se hizo el trabajo de plantear por el momento un par de creaciones. Esas creaciones son un video animado y el otro es un libro de texto de relatos cortos y cuentos. Ambos están en unas fases iniciales, les iré mostrando cómo han ido evolucionando y qué conceptos o qué elementos se han ido teniendo en cuenta para construir estos productos y para ir obviamente evolucionando en el proceso.
Entonces, el libro de textos de relatos cortos y cuentos lo que hace es tomar a partir de los testimonios que ya dieron las personas afectadas, utilizar esos testimonios como referentes temáticos y ese mismo, digamos, ese mismo texto convertirlo en una especie de estímulo creativo. La intención no es ser fiel al texto, la intención no es contar la historia que ya nos contaron a nosotros, sino transformar esos textos de una manera libre. Es libre entre comillas porque obviamente reconocemos la temática y de una u otra manera estamos haciendo referencia constantemente a eso. Entonces, pueden ver, hay unos fragmentos recortados del chat de WhatsApp donde hay unos espacios ya seleccionados, unas historias ya seleccionadas, algunas muy cortas, otras mucho más extensas, algunas muy simples, con pocos detalles, otras obviamente con mucho más de qué pegarse para trabajar a partir de ahí. Pero todo esto, lo que termina, es, digamos, dándonos herramientas para reconocer lo que ya se había hablado teóricamente, que eran las tipologías. Obviamente, cuando pasamos a la parte de creación, no estamos, nuevamente, repito, hablando específicamente de esas tipologías ni pretendiendo cubrirlas todas. Es un proceso de creación y lo que, digamos, que vaya surgiendo, obviamente después de pasar por una validación y por una especie de testeo de si sí cumple, de si sí es válido, ya digamos que eso continúa avanzando en las etapas posteriores, pero también es válido que lo que se escriba pueda ser descartado en algún momento. Acá hay otros testimonios más. Lo voy a dejar acá por un instante para que lean también. Digamos que no hay nada raro, diferente a lo que uno quizás ya ha escuchado. Situaciones de discriminación por el acento, situaciones de discriminación o de violencia por insinuaciones o pretender que hay un comportamiento sexual o una necesidad económica que permite que haya insinuaciones sexuales por parte de cualquier persona cuando encuentra a alguien necesitado, y digamos situaciones de discriminación cuando van a tratar de acceder a servicios públicos principalmente. Entonces, les muestro digamos dos ejercicios ya casi que concluidos de escritura que tratan de ser una expresión de esa violencia identificada. Ojo, no es literal, digamos que se acercan más a lo metafórico. Acá reconocemos la violencia, pero no estamos haciendo una apología. Leo. El texto se llama El inicio de todo. Macarena acaba de dar a luz, en otra tierra, en otro cielo. Es una niña. Su nombre, Génesis. Estamos conectando en el título El inicio de todo con dar a luz y con Génesis. Génesis es un nombre muy común en Venezuela. Entonces, obviamente, acá logramos reconocer, digamos, eso que nos trae ya la cultura visual, que reconoce la cultura visual, que es, digamos, ese nombre. Les cuento que obviamente consideramos objetos visuales no solo a las imágenes, sino también a las palabras y a cualquier imaginario. Entonces, en este caso, estamos conectando Génesis, dar a luz e inicio, reconociendo una situación de violencia. Hay un desplazamiento, hay una migración, hay una sensación de soledad, pero al mismo tiempo hay un nacimiento. Es decir, acá estamos reflejando la violencia desde un punto de vista optimista, porque hay un nuevo comienzo, hay un inicio que se da, digamos que es lo que quieren todas las personas que han llegado a este país, y es que sea el inicio de todo, que de verdad acá puedan reiniciar su vida y puedan hacerla de la mejor manera posible. Este es otro texto un poco más extenso y con un formato muy diferente. Lo leo. Se llama Las estrellas no salen de día. Alicia tiene 6 años. Su madre siempre la ha considerado especial, diferente. Quizá sea normal y para todas las madres sus hijos son especiales. Alicia quiere vivir en las estrellas, sabe que es su hogar, a donde pertenece. Su madre ha utilizado la fijación de Alicia por las estrellas para justificar las tantas noches durmiendo bajo el cielo.
Alicia lo disfruta a pesar del frío y del hambre. Incluso es posible que no sienta frío o hambre. Los días son tristes, pero las noches son alucinantes por aquello de las estrellas. Ya son muchas noches. Alicia decide que no abrirá los ojos el siguiente día. Las estrellas no salen de día. Acá tenemos otra, digamos, representación de la violencia, la ausencia del techo, la incertidumbre del día y de la noche, la inocencia de la niña, digamos de una u otra manera, esa ausencia de realidad que también termina siendo de una u otra manera una manifestación de la violencia porque se le está negando o se está convirtiendo eso que es una carencia en algo justificado para la niña en este caso. Y acá obviamente logramos conectar a las estrellas con la noche, con dormir bajo el cielo donde no hay techo y con obviamente no querer que llegue un día más. Para este ejercicio de la creación de los textos de relatos cortos y cuentos, he invitado a otros investigadores, incluso del proyecto hay otras 2 investigadoras escribiendo. Esto que comparto es mío. Ya obviamente esto está en construcción, se irá revisando y se irá ampliando considerablemente a medida que vayan materializándose las ideas. El otro producto de creación es un video animado. Ese video animado también obviamente, digamos que toma principalmente esos testimonios para crear una nueva historia. Vemos que la historia todavía no está creada, pero ya hay una idea a partir de la cual se va a trabajar. Se toma como referencia Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz para contar una historia de migración. Obviamente, Alicia y Dorothy son migrantes. Entonces, es un viaje a un territorio desconocido. Si se fijan bien, no se distancian tanto las imágenes de las 2 películas fantasiosas con la realidad. Obviamente, hay en la fantasía o en Alicia y en Dorothy algo de manifestación de belleza, mientras que en la imagen de quien migra hay una sensación más de carencia. Podemos pensar en diferentes personajes y en diferentes conceptos para hacer una relación entre estas 2 historias y lo que queremos crear a partir de ese video o de la idea que tenemos inicialmente. Es la bruja mala del este del Mago de Oz, puede ser una referencia a Maduro. Obviamente en este caso es una referencia negativa. Mala del este incluso geográficamente termina ubicándose al este de Colombia. Entonces obviamente la intención no es ser literales ni muy explícitos, pero digamos que quien tenga un bagaje podrá ir conectando a los personajes con situaciones o sea, las situaciones manifestadas aparentemente reales con las películas o con los cuentos, con las historias. Las montañas de Medellín, en su color verde, que el verde termina siendo un símbolo de esperanza, en este caso positivo. En el anterior utilizamos a Maduro como un referente negativo, acá el verde como símbolo positivo, y haciendo una referencia a la ciudad Esmeralda del Mago de Oz, obviamente por las montañas que terminan dándole ese tinte verde que tiene también Ciudad Esmeralda. Tenemos al gato sonriente de Alicia, al león, el espantapájaros y el hombre de hojalata como referencia a los personajes de la noche de Medellín. Obviamente acá quizás vaya a costar un poco más identificarlos. No creo que tanto el gato sí será muy evidente, pero los demás es un ejercicio que invitará al observador a tratar de conectar eso con conocimientos previos. Bueno, para ir cerrando, bueno, repito, esto está en etapa es un proceso de creación aún. Hay unas ideas ya, digamos, elaboradas, pero que no están exentas de continuar siendo modificadas. Nos pegamos digamos, de una de las funciones del arte, que es la de retratar la condición humana,
y a partir de eso es lo que queremos pues aprovechar el espacio para expresarnos. Obviamente el resultado será subjetivo, no podemos ser objetivos, es imposible, de una u otra manera todo lo que haga yo está mostrando mi punto de vista, tampoco puedo dar, digamos, como resultado de mi creación, un resultado de la investigación, termina siendo una parte, digamos, de la cual yo me apropio y a partir de eso trabajo, reconociendo que esos objetos visuales poseen una contundente capacidad comunicativa y que yo aprovecho eso para comunicar algo que representa a la sociedad o una parte de la sociedad. La cultura visual reconoce los objetos visuales como objetos pertenecientes a una red de imágenes. Entonces eso también, digamos que condicionará la interpretación por quien observe los productos o por quien lea el texto o por quien mire el video. Por lo tanto, o sea, estoy reconociendo que cada persona le dará un significado diferente o lo entenderá diferente de acuerdo a su bagaje cultural. Es decir, si no reconoce a los personajes de Alicia o del Mago de Oz, será una historia completamente diferente, pero obviamente con un significado tan válido como quien logra conectar todos los referentes. Y con eso pues termino mi presentación y quedo dispuesto a responder preguntas. Bueno, espero por un instante a que organicen las preguntas. Ya. Bueno, por acá tenemos la primera pregunta. Dice, ¿qué recomendaciones nos das a los diseñadores para trabajar con profesionales de otras disciplinas, tal como lo haces en tus investigaciones? O sea, ¿cómo creas ese vínculo y qué hay que hacer para poder trabajar con otras áreas? Bueno, primero lo voy a hablar desde la investigación. Digamos que nosotros como creadores, pues yo no soy diseñador, yo soy comunicador audiovisual, pero quiero incluir el perfil de todos mis compañeros, artistas, diseñadores y comunicadores, porque todos de una u otra manera somos creadores, creativos. Yo creo que la manera está en reconocer que eso es lo que uno hace y que eso es lo que uno sabe y que tranquilamente nosotros cogemos de cualquier lado, de cualquier tema y a partir de ahí trabajamos, a partir de ahí creamos. Entonces, lo importante es reconocer, digamos, la experticia del otro y obviamente hay que crear vínculos, o sea, sin reconocer que acá hay otras facultades, que hay otros proyectos de investigación, que hay otros grupos, es imposible, digamos, hacer ese acercamiento. O sea, yo llegué a estos proyectos que son de la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas, llegué a ellos, digamos, por la cercanía con investigadores de esa facultad. Entonces, de una u otra manera, es ir como dando a conocer que todos los proyectos en realidad tienen una necesidad comunicativa, no todos tienen necesidades creativas, pero nosotros lo que queremos es crear. Y eso es lo que hacemos, comunicar. Entonces lo que hacemos es, con cualquier proyecto, yo creo que podemos trabajar con cualquier proyecto, sin duda alguna, con cualquier temática, mientras obviamente reconozcamos nuestras limitantes, digamos desde nuestro saber. Yo no puedo hablar, digamos, con la autonomía que hablan las investigadoras que trabajaron conmigo, entonces yo no voy a hablar de eso.
porque tranquilamente cometeré errores que no tiene sentido que cometa, porque pues, debo reconocer mi área de conocimiento. Pero sí puedo acercarme a colaborar con esos procesos de comunicación y para también aprovechar esa información y crear a partir de lo que están haciendo otros. Okay. Entonces la primera recomendación con respecto a la investigación es hay que crear vínculos y hay que darse cuenta que podemos trabajar con cualquier persona, con cualquier área. Nosotros estamos comunicando inicialmente o creando si de pronto vamos mucho más allá con las posibilidades que nos brinda cada proyecto. Ok. Tenemos otra pregunta de Sebas Mejía. ¿Cómo crees que podría funcionar una imagen publicitaria para la no violencia de género e igualdad de género? Podría funcionar. Bueno, primero hay que reconocer que es un tema delicadísimo fuerte. Y que hay un montón de, digamos, de detallitos, de definiciones, de situaciones que lo pueden hacer cualquier cosa políticamente incorrecta. Obviamente, digamos que yo, desde mi posición de comunicador, debo buscar en quien sabe el tema. En este caso, yo me acercaría a las investigadoras que trabajaron conmigo, que ellas dominan el tema, para poder entender qué sí se puede hacer y qué no. ¿Hasta dónde podemos llegar como diseñadores, como comunicadores? Incluso de pronto uno manifiesta una idea y a partir de esa idea ya mirar si eso aplica o no aplica, si eso es ofensivo o no es ofensivo. Obviamente uno, o yo, hablo de mí, miro desde mi posición. Entonces yo no puedo saber de una u otra manera qué palabras o qué colores ofenden a una persona u otra. Okay. Porque yo hablo desde mi experiencia y yo podría decir, no, pues el rosado no tiene por qué ofender a nadie, pero puede que sí. Okay. El morado no tiene por qué ofender a nadie, pero puede que sí. Pero es lo que yo he vivido. Nunca he sido discriminado por desde ser rosado, tu opinión, morado. desde Entonces, sin duda alguna, yo necesito ir a los expertos temáticos. O sea, yo soy comunicador, yo puedo, digamos, darle una contundencia comunicativa a una pieza, pero sin duda alguna necesito de los expertos temáticos. Bueno, acá hay una pregunta de cómo poder cambiar esta opinión. Dice, al poner en escena proyectos enfocados en población migrante, la población local percibe esto como injusto, porque ven sus propias necesidades no resueltas. ¿Cómo podemos cambiar esta opinión de la sociedad? Haciendo. Pues hay que trabajar con la sociedad, quiere trabajar con migrantes, se trabaja con migrantes y obviamente ese resultado hay que socializarlo. Es muy probable que esa socialización ayude a que la gente entienda por qué se hizo, para qué se hizo y cómo eso en realidad beneficia a quienes no están involucrados directamente. Ok, Alejo, muchas gracias por estar acá con nosotros, por sacar tiempo. Es importante recordar que el profe Alejo es el coordinador de investigación de la facultad, es el investigador activo en este momento y tiene varias investigaciones cofinanciadas con otras instituciones, ¿cierto que sí? Alejo, muchas gracias. A ti.